Ok, bueno, fíjate, la red de alcantarillado como tal, pues es esto que trazamos nosotros, ¿no? Son los ejes que van a la mitad de la calle, algunos no tan a la mitad, ¿verdad? Y encontramos sus datos que son sus pendientes, sus diámetros, gastos, velocidades, etc., ¿no? Y de ahí obtuvimos lo que son las elevaciones de plantilla, con la cual nosotros podemos ahora calcular las cantidades de obra, ¿sí? Pero antes de eso, fíjate, vamos a calcular algo que se llaman descargas domiciliarias. Las descargas domiciliarias son aquellos tubos los cuales se conectan de lo que es el límite exterior de pues del predio, ¿sí? Hacia lo que es la red de alcantarillado, o sea, es esto rojito que abarca la mitad del ancho de la calle, ¿sí? Entonces, vamos a calcular cuántas descargas domiciliarias se generan en la población y cuánto costaría la construcción de ellas. ¿Por qué? Pues esto es básicamente la recuperación del municipio cuando se hace la inversión de una obra de alcantarillado, porque esto es lo que le cobran de impuestos al usuario para que se pueda conectar, ¿sí? Permitirle conectar hacia la red. Entonces, fíjate, por cada lote solamente le corresponde una y solo una descarga domiciliaria, aunque aquí en mi terreno sea de mi madre, de mi padre, y ahí viven todos mis hermanos y cada quien hizo su departamento hacia arriba o casitas ahí a los lados, solamente le corresponde una sola descarga domiciliaria. No importa que sea un departamento de 20, digo, un edificio de 20 departamentos, solo es una descarga domiciliaria, ¿sí? Entonces, fíjate, puedo yo saber el número de descargas si es que conozco cuántos lotes existen en mi población, pero esto pues a veces es un poco difícil, ¿no? Sobre todo cuando tengo terrenos que aún no están lotificados. Está la manzana como tal, están baldíos, pero no tiene como tal esa división de los lotes, ¿no? Y entonces lo vamos a calcular de la siguiente forma, fíjate. Las descargas domiciliarias van a ser calculadas de la siguiente forma. Estas me voy a valer de un dato que ya lo tengo, que es la población de proyecto, ¿sí? Y me voy a valer de otra información que puedo conseguir de INEGI, que es el número promedio de habitantes por familia, ¿no? ¿Sí? Entonces, en realidad lo que voy a encontrar es el número de familias. Y por cada familia pues, le voy a asignar una descarga domiciliaria, ¿vale? En realidad tampoco es así como que tan exacto, ¿no? Porque dices, bueno, no se puede decir si en mi terreno vive toda mi familia y somos 5, pues nos corresponden 5, no, solo una. Pero esta información o esta forma de calcularlo me va a dar un aproximado de cuántas descargas son las que se van a generar en toda mi población, ¿sale? Y entonces, fíjate, debo de partir de que conozco esta información y pues si la tengo, ¿no? Supongamos, que aquí tengo, no sé, 6,579 habitantes, ¿sale? Esa fue mi proyección y que tengo 4 integrantes por familia, ¿sale? ¿Esto cuánto me da? $1,600. 1644.75. 1644.75, ok. Serían 1645, ¿no? Descargas domiciliares, ¿sale? Ahora fíjate, estas 1645 descargas están repartidas en toda mi red, ¿sí? Entonces, me voy a valer de otro dato para saber, porque aquí las tengo que calcular por tramo. Entonces, voy a necesitar otra información que también ya tengo, que es la longitud total de la red, ¿sí? Entonces, yo sé que aquí, por ejemplo, no lo sé, no, bueno,
2.500 metros, por ejemplo. Son muchos, ¿no? Nada más para el ejercicio. Cada uno de ustedes sabe cuánto tiene de longitud total de la red, ¿cierto? ¿Chicos? Sí, ¿no? Ok, entonces fíjate, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a calcular por tramo. El tramo 1, este es el tramo 1. ¿Cuánto tiene de distancia? Déjenme borrar aquí las rayas. Fíjate, ahí 85. Pues exactamente, tengo 85 descargas domiciliarias y entonces voy a calcular. Tramo 1 son 85 metros, ¿no? Son a, ¿cuánto? Voy a hacer una simple regla de 3, ¿no? A 2.500 metros. Y aquí lo que quiero conocer, pues son cuántas descargas domiciliarias voy a tener aquí, ¿no? ¿Sí? Pero conozco que hay en toda mi red 1.645, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto sería? $55.93. Ok, 55.93 descargas. Aquí serían 56, ¿no? 56 descargas. Entonces, fíjate, aquí con esta información, sé que aquí en este tramo hay 56 descargas. No sé cuántas de este lado, ni sé cuántas de este lado. Supongo que la mitad y la mitad, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, ya encontré o ya puedo encontrar por cada tramo cuántas descargas domiciliarias tengo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, esa en realidad, fíjate, lo quiero para lo siguiente. Yo necesito saber cuánto volumen de excavación voy a generar, cuánto volumen de relleno voy a generar, cuánta longitud de tubería requiero para esas descargas domiciliarias, cuánto acarreo voy a tener, cuánta cantidad necesito cuantificar, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a hacer lo siguiente. Esto me va a servir para mis cantidades de obra. Y aquí, fíjate, la descarga domiciliaria está alojada en una zanja, ¿cierto? Que tiene ciertas dimensiones, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿qué necesito de información? Pues necesito saber cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de profundidad, ¿cierto? Y cuánto tiene de largo para poder determinar cuánto voy a tener de excavación. Y entonces empiezo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los conceptos mínimos que voy a considerar para esta parte de la elaboración del presupuesto? Bueno, las cantidades de obra y el presupuesto. Pues voy a considerar lo mínimo necesario para este trabajo. ¿Cuál sería la primera actividad que realizarían al construir este tipo de obra? Excavación. Antes. Limpieza. Así es, ¿no? Limpieza. Quizá, si es una obra nueva que de plano sí tengo que hacer desmonte y todo eso, bueno, pues consideraré eso, ¿cierto? Pero si no, por lo menos limpieza y deshierve quizá, ¿sale? ¿Qué otro concepto? ¿Qué seguiría después de limpiar? La excavación. No, antes. El trazo. Así es. Sí, el trazo. Voy a saber dónde voy a excavar, ¿no? Primero voy a hacer el trazo y la nivelación, ¿sale? Y después, ahora sí, excavo, ¿no? Después, ¿qué hago? Ya tengo mi zanja. ¿Qué sigue? Poner la plantilla, profesora. Así es, colocación de la plantilla. Después, el suministro e instalación de tubería, ¿no? ¿Sí? Después,
relleno. Si es relleno el resto de mi zanja en un sistema de alcantarillado, al igual que agua potable, todo mi relleno va a ser compactado en capas de por lo menos 20 centímetros. ¿Vieron? Generalmente se pide de un 85 a un 95% de la prueba Proctor. ¿Sale? Entonces es relleno compactado. Luego, ¿qué hago? Relleno y luego ¿qué hago? Bueno, aquí nos faltó algo, ¿eh? Trazo y nivelación. Después del trazo y la nivelación, fíjate, ¿qué es lo que pasa en este tipo de obras? Pues primero se asienta la población, ¿no? Y ya se elige el presidente municipal o el jefe supremo, como le quieran llamar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace para ganar adeptos y votos? Le echa, o sea, a lo mejor ni es concreto hidráulico ni es asfalto, pero le pone una cobertura al piso para que cuando vaya él, pues no se llene de lodo, ¿verdad? Y entonces, antes de excavar, tenemos que hacer una ruptura y demolición de lo que haya, que puede ser concreto, puede ser asfalto, puede ser adoquín, puede ser un empedrado, ¿no? ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, antes de la excavación, seguramente voy a considerar esto, ruptura y demolición del concreto, etc., ¿no? Luego, después, ahora sí, después del relleno compactado, ¿qué hago? Me voy a poner la capa de concreto o asfalto. Sí, pero antes de eso, fíjate, ahorita nada más hicimos esta parte, ¿no? Este de aquí, 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 ¿no? Nos hace falta considerar estos de aquí, ¿cierto? Esa palabra. Bueno, ¿sí? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman esos? Los pozos de visita. Así es. Debe considerar los pozos de visita, que va a hacer pues, toda la elaboración de ellos. Generalmente se cobran a nivel de piso terminado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a dar la profundidad a la que queremos estos, pero estos tienen un costo, muchachos. Ese costo depende de esa profundidad. No va a ser el mismo precio para un pozo que esté a 1,20 o 30 o 50 que uno que esté a 2,50 o a 3 metros, ¿no? Son costos totalmente diferentes, ¿no? Y entonces estos, fíjate, generalmente se pagan por cada 25 centímetros que va variando la profundidad y son por rangos. Y entonces empieza, fíjate, de 1 metro hasta 1,25, tiene un costo. Ahí, andando. Este tiene un costo, muchachos, ¿sale? Luego de 1,26, no 1,25, porque si no, pues lo meto en el de arriba, ¿no? De 1,26 a 1,50 tiene otro costo diferente del de arriba. Luego de 1,51 a 1,75, pues igual tiene otro costo, ¿sale? Y entonces, fíjate, estas profundidades van a ir variando de 25 en 25 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a determinar esto, que ya lo tengo. ¿Te acuerdas que sacaste la diferencia de la cuota de terreno menos la de plantilla? Estas profundidades son las que voy a utilizar para cuantificar mis pozos de visita. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a ver. El primer rango es de 1 a 1,25. Tengo a esa profundidad, quizá tenga algunas cabezas. Por ejemplo, aquí en este ejercicio no hay ninguno a ese rango. En mi presupuesto o en mis conceptos, pues ni siquiera lo voy a trabajar, ¿no? O sea, ni siquiera lo voy a mencionar porque no tengo ninguno a ese rango, ¿sí? Siguiente rango, de 1,26 a 1,50, pues voy a contar cuáles están. Por ejemplo, está este,
está este, son 3, está este, son 4, de este lado no tengo ninguno, de este lado tampoco, de este lado tampoco, ¿sí? Entonces voy a poner aquí que tengo 4 piezas, ¿no? Luego el siguiente rango de 1,51 a 1,75 voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuáles están en ese rango? No tengo más que este de aquí y este de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí en mi presupuesto pondré que tengo 3 piezas, ¿sí? Y así seguiré cuantificando todos los pozos de visita que yo tenga a mis diferentes profundidades en mis diferentes rangos, ¿vale? Ahora sí, después de los pozos de visita, ¿qué seguiría? Aquí los pozos de visita incluyen escaleras marinas, nivel de piso terminado, brocal y tapa, o sea, todo el pozo, todo el elemento, ¿sí? Toda la estructura como tal. Después del pozo de visita, ¿qué seguiría, muchachos? Hola, hola. ¿Sí está? No, ya se me fueron. Aquí estamos. ¿Qué seguiría, muchachos? Aquí estamos. ¿Cómo? La tubería. Ya la pusimos aquí, ¿no? Ya pondríamos la capa de concreto o asfalto. Ahora sí, ¿no? La recuperación, ¿no? De asfalto, concreto o etc., ¿no? Lo que haya retirado, ¿sí? Después, ¿qué hago con todo lo que me sobra? Lo acarreo, ¿no? Entonces, considero el acarreo. Después, pues mínimo la limpieza, ¿no? Aquí obviamente que de acuerdo a las características que tenga mi obra, por ejemplo, puedo encontrar agua, el nivel de aguas freáticos, ¿no? Entonces ahí tendría que considerar pues el bombeo y el achique para poder sacar toda esa agua, ¿no? O controlarla, ¿sí? Tengo que considerar, de acuerdo a mis profundidades, pues la protección de mis taludes, ¿no? De mis zanjas, ¿sí? Si es una población, pues, con mucho tránsito vehicular, pues también tengo que considerar la parte de la renta de placas de acero, ¿no? Para permitir el paso, por ejemplo. Tengo que considerar mis protecciones, ¿sí? Toda esa parte también la tengo que considerar aquí dentro de este proyecto, si es que tengo esas características, ¿sí? Entonces, pero mínimo, me van a considerar esto para bueno, aquí me faltaría, fíjense, los pozos o las caídas más bien, ¿no? ¿Sí? Igual a diferentes profundidades, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, fíjate, ahora, ¿cómo considero estos conceptos? La limpieza o bueno. Estos conceptos, ¿cómo los considero? Bueno, no me voy a complicar la vida y la parte de la descripción de cada uno de estos conceptos la voy a buscar. Me van a buscar en internet, ya sea en Compranet o en la página de la Conagua, en el sistema de aguas o en algún organismo operador de cualquier estado, quizá del que hayan elegido el lugar, su trabajo. Me van a buscar concursos en los cuales yo tenga los conceptos ya descritos, ¿sí? Si alguien ya tiene la experiencia para poder elaborar el concepto, pues ya, pues hágalo, ¿no? O si quiere manejar Neodata u otro programa para la elaboración de su catálogo de conceptos y su presupuesto, pues lo puede hacer, ¿ok? Y si no, pues les digo, bajen de internet, pues ya, ¿cómo se llama? Presupuestos para que ustedes tomen de ahí tanto el concepto como el costo, ¿sí?
Y entonces me van a hacer la descripción, me van a indicar en qué unidades se manejan, las cantidades, esas las van a calcular ustedes, y el precio unitario ya se hace la operación para saber qué costo tendría cada uno de los conceptos. Ahora, fíjate, por ejemplo, limpieza, trazo y nivelación, ruptura y demolición, pues no hay tanto problema, ¿no? Son por metro cuadrado, generalmente, y pues aquí, por ejemplo, ruptura y demolición, no me vayan a considerar toda la calle, muchachos, porque luego me traen con cantidades que digo, ¿y esto dónde lo sacaste, ingrato? Pues si nada más es 1 kilómetro de tu red, y quién sabe cuántos metros me estás manejando, ¿no? Entonces, nada más es por dónde va a ir la zanja, es lo que voy a abrir nada más, ¿sí? El concepto de excavación, pues, ¿qué necesito? Fíjate, pues necesito 3 unidades, ¿no? O tres elementos para poder cuantificar ese volumen. Uno de ellos va a ser el ancho de la zanja. El ancho de la zanja depende del material, pero generalmente se toma esto, 45 centímetros más el diámetro. Quiere decir que si estoy manejando diámetros de 20, pues mi ancho de zanja va a ser de 65, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? Profesor. Sí, profesora. Aquí el largo o el largo del tramo, pues ya lo tengo, ¿no? Es esto. ¿Cuánto mide este tramo? Pues 85 metros. ¿Qué me faltaría? Solamente me faltaría la profundidad, ¿cierto? Esa profundidad, fíjate, ahora, esa profundidad es de la zanja. Ahora sí, ya no es aquí a la plantilla, sino hasta acá abajo. Entonces, aquí, ¿de qué me voy a valer? Pues de estos datos que ya tengo aquí, ¿sí? Yo sé que este pozo tiene una profundidad. Yo sé que este otro tiene una profundidad. ¿Qué es lo que voy a sacar? Una profundidad media del tramo. Entonces, si este tramo de aquí, este pozo de aquí, tiene 1.32 y este de aquí abajo, 1.31, pues sumo los dos y lo divido entre 2 para determinar cuánto es la profundidad media. En este caso, si yo sumo esto, sería 1.32 más 1.31, ¿no? Son 2.63. Entre 2 me da 1.315, ¿cierto? Sí. Ok, pero esa profundidad es a nivel de plantilla de la tubería. Todavía me hace falta considerar lo que es la cama, ¿no? Ese espesor de suelo que va debajo del tubo. Este espesor de suelo depende del tipo de material en el que ustedes estén trabajando. Ese dato como tal, pues no lo tenemos porque sale de un estudio de mecánica de suelos. Pero podemos considerar una plantilla o una cama mínima que podría ser de 10 centímetros, ¿sí? Porque ese espesor va desde 8 centímetros hasta 14 más o menos. Depende del material, ¿no? Entonces vamos a tomar un término medio que sería el de 10 centímetros. Entonces, fíjate, este 1.315 que me dio del promedio de las profundidades, lo voy a sumar los 10 centímetros y voy a tener 1.415. Ese valor es la profundidad media que tiene mi tramo 1. Mi tramo 2, acuérdate que los pozos son comunes para varios tramos, ¿no? Entonces este mismo más el de aquí me va a dar la profundidad media de este. Aquí en este caso, en el tramo 2 sería 1.31 más 1.31 entre 2, pues me da 1.31, más los 10 centímetros, me da 1.41. ¿Sí, muchachos? Sí. Ok. Cada uno de mis tramos me va, con toda la información que ya generé, que les solicité, me van a servir para poder determinar lo que me hace falta para terminar este proyecto. Entonces, cada uno de mis tramos va a tener ancho de zanja, largo del tramo y profundidad. Y con eso puedo yo cuantificar mi concepto de excavación por cada uno de mis tramos. Esto hacen una tabla en Excel y pues ya lo generan, ¿no? Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, profesora, sí. Ok. Bueno, entonces fíjate. Ahora, ya tengo aquí, por ejemplo, el concepto de excavación. Este es considerando 60 centímetros, ¿no? Para la descarga domiciliaria.
Recuerda que la descarga domiciliaria es de 15 centímetros. Ya lo que tenga cada uno de mis tramos, bueno, pues ya serán 100 metros, 50, lo que tengan, ¿no? Perdón, el diámetro, que son de 20 o diferentes diámetros. Pero fíjate, para el concepto de excavación, eso no es suficiente. O sea, tener este dato de 68.68 metros cúbicos en el primer tramo, con esas características, no voy a encontrar o no voy a cobrar como tal estos 68, ni me los van a pagar, estos 68, en un costo, ¿sí? Porque derivado del estudio de mecánica de suelos, yo sabré qué tipo de suelo es, ¿sale? Y entonces los conceptos de excavación los voy a encontrar, fíjate, por diferentes rangos de profundidad. Entonces, lo más común es encontrar de 0 a 2 metros, que vaya de 2 en 2 metros, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya tengo mi profundidad media y por ejemplo, si yo quisiera o si yo encontrara el concepto de excavación en material tipo 1 a una profundidad de 0 a 2 metros, pues esto sí ya me sirve, ¿sale? Pero les comento, ¿no? Y les vuelvo a repetir, el estudio de mecánica de suelos me va a decir qué porcentaje tengo de material tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Quizás sea todo el 100% material tipo 1, ¿no? Pues ya la hice, ¿no? Porque esto mismo, pues va a estar aquí, ¿sí? Pero quizá no, quizá tengo diferentes tipos de material y bueno, ¿a qué obedece esto? Pues a que voy a tener necesidad de ocupar, pues diferente equipo, ¿no? Diferente equipo, diferente herramienta, diferente personal para poder llevar a cabo esa excavación. Y entonces, con estas diferencias, pues también se va a la parte económica, ¿no? Entonces, hacer excavación en material tipo 1, pues no es el mismo costo que será hacer excavación en material tipo 2 y tampoco va a ser igual el costo si mi profundidad va de un rango, ¿no? Por ejemplo, el material tipo 1 en un rango de profundidad que va de 0 a 2 metros, que de 2,01 a 4 metros, ¿no? Va a ser un costo totalmente diferente. Entonces, ¿qué voy a observar en mi plano? Voy a observar qué profundidades son las que estoy manejando y ustedes con la información de Google, de Internet, de Google Earth, de INEGI, de todo, van a hacer una pequeña investigación y determinar ustedes, a ver si, en función de su experiencia, qué características son las que tiene su población. Si todo podrían considerarlo como tipo 1, tipo 2 o tomar unos porcentajes para el material tipo 1 y para el material tipo 2. ¿Sale? Incluso si tienen material tipo 3, ¿no? ¿Sí, sí queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, entonces fíjate, vas a determinar primero de manera general tu excavación. Luego, en función de lo que encuentres de información, ya determinarás cuánto tienes en material tipo 1, tipo 2. En función de lo que encuentres en Internet sobre los presupuestos, los catálogos de conceptos, pues ya verás el concepto que más se adapte al tuyo. Si todo tu proyecto anda en un rango de hasta 2 metros, pues entonces con un concepto de excavación que vaya de 0 a 2 metros, pues ya la hiciste, ¿no? Ya sacarás tu porcentaje para el material tipo 1 y tu porcentaje para el material tipo 2, ¿sale? Luego, siguiente concepto, que son dijimos que la plantilla. Aquí la plantilla, fíjate, la plantilla es plantilla o cama se conoce, ¿no? Pues ese es el espesor que tiene la capa de suelo que va al fondo de la zanja y que me sirve para recibir a mi tubo, ¿sale? Les digo que vamos a tomarlo de 10 centímetros. Entonces, ¿qué necesito para poder determinar su volumen? Pues ese espesor que vale 10, el ancho de la zanja que sigue siendo el mismo, ¿verdad? 65 centímetros y son de 20 centímetros mis diámetros y tengo la longitud del tramo, ¿sí?
Entonces puedo cuantificar mis cantidades de obra en cuestión de la plantilla. Sí. El suministro e instalación de la tubería lo puedo cuantificar sin ningún problema, ¿no? Sé cuánto tengo aquí por tramo y por diámetro esta tubería. Si toda mi red es de 20 centímetros, pues mi longitud total de mi red, pues será aquí el concepto que yo anote, ¿no? O la cantidad que yo considere aquí en esta parte de el suministro e instalación de la tubería. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. Ok, el siguiente, el relleno compactado. ¿Ese cómo lo voy a cuantificar? ¿Tienen algún problema para cuantificarlo? ¿Cómo lo voy a cuantificar? Fíjate. Puede ser de varias formas, ¿no? Uno sacando integrales, pero no, más fácil. Yo tengo la cantidad de excavación, todo lo que saqué, eso lo volví a ocupar. Una es utilizando aquí ese material como en la plantilla, ¿no? Entonces, a mi excavación le resto lo de la plantilla. Aunque aquí, fíjate, se nos está pasando algo bien importante, que es el coeficiente de abondamiento, ¿no? Muchachones, Sí, eso sí. ni me han dicho, ¿no? Entonces, fíjate, aquí, ¿qué consideraría? Pues la excavación menos la plantilla y el volumen del tubo, ¿no? Y todo lo demás es relleno, ¿sí? Entonces, ¿puedo cuantificar el relleno de esta forma? Pues sí, sin ningún problema. Lo único que me faltaría es cuantificar qué volumen del tubo es el que tengo. Conozco el diámetro, conozco la distancia, puedo calcular su área, ¿no? Y ya multiplicarlo por la distancia y obtener el volumen de ese tubo, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Son muy listos. Ok, fíjate. Después, los pozos de visita, bueno, ya te expliqué, que son de diferentes profundidades, al igual que las caídas. La recuperación del asfalto, también, ¿no? Lo mismo que consideré aquí, pues es lo mismo que voy a tener aquí, ¿no? En metros cúbicos, ¿vale? El acarreo, ¿qué voy a considerar como acarreo? Pues voy a considerar, pues, mi excedente, ¿no? Generalmente, todo lo que sacamos de excavación, todo ese material se vuelve a ocupar para hacer los rellenos. Entonces, de mínimo, lo que se regresa o se lleva a algún sitio, a algún lugar de tiro, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí mínimo, voy a considerar el volumen del tubo, ¿no? Ya si lo afectan por un coeficiente de abundamiento, bueno, pues ya, ¿sale? Pero mínimo consideraré lo que no ocupé, que es el relleno del tubo. ¿Sí? Luego, ¿qué otro tengo? La limpieza, bueno, pues ese ya, total, ¿no? ¿Sale? Entonces, fíjate, me vas a generar un presupuesto para, es de manera general para la red, ¿no? Pero me vas a generar un presupuesto también para las descargas, porque las descargas son estas, ¿no? Va de aquí del límite exterior de la propiedad hacia la red. Entonces, también va alojado en una zanja, ¿no? Que tiene un ancho, una profundidad y un largo. ¿Ese ancho cuánto es? Son 45 más el diámetro, son 45 más 15, son 60. El el largo de la calle, pues va a ser, recuerda, está a la mitad, ¿no? A la mitad de la calle, entonces voy a tomar, pueden medir, ¿no? Ustedes su mitad del ancho de la calle y ya tienen. Si mide 6 metros, pues la mitad son 3. O podrían considerar, para más fácil esto, un ancho promedio, ¿no? De todo lo que tienen ahí, ¿verdad? Y ya determinan ese faltante, ese dato faltante. Y por último, sería la profundidad. Fíjate, ¿qué profundidad voy a manejar? Pues justamente la profundidad media que tiene mi tramo, ¿sale? Entonces, ya encontré, fíjate, cuántas descargas domiciliarias hay en el tramo 1. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Si quiero cuantificar la excavación,
pues será excavación del tramo 1 va a ser igual a ¿qué? Pues a esas 56 descargas por .60, que es el ancho de la zanja, por, pensemos que mide 5 metros la calle, ¿no? Entonces la mitad son 2.5 por 2.5 ¿por qué más? Por la profundidad, ¿no? 1.415, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, fíjate, así voy a determinar la excavación para cada uno de mis tramos de mi descarga domiciliaria. Ahora, ¿qué conceptos voy a considerar en mi presupuesto de mi descarga? Pues casi los mismos, ¿no? Voy a considerar limpieza, trazo y nivelación, ruptura y demolición, excavación, plantilla, suministro e instalación de tubería. Aquí recuerda que es de 15 centímetros, relleno compactado. Hasta ahí. No voy a considerar pozos de visita, porque no tengo pozos de visita en las descargas. Caídas tampoco. Recuperación de asfalto, sí. Entonces, ¿qué no considero en las descargas? Esto, ¿sí? Todo lo demás lo considero, pero además, fíjate, voy a considerar la conexión que necesito en mis descargas domiciliarias. Fíjate, aquí, mis descargas domiciliarias no entran así de forma perpendicular a la tubería. Entran con unos elementos especiales que depende del material, ¿eh? Pero por ejemplo, las tuberías de concreto simple utilizan un codo de 45 y un slant, una pieza, ¿no? Que es como un pedazo de codo, ¿sí? Entonces, aquí depende conexión de la descarga. Ahí se va a cambiar sesión. A la red, ¿sale? Entonces depende, fíjate, depende, puede ser codo y slant, si es concreto, pero pueden ser unas silletas, pueden ser unas T's, ¿sí? Entonces depende del material, muchachos. Voy a dejar de compartir, voy a cerrar y abrir la otra sesión. Fíjate, entonces, dependiendo del tipo de material, ahí en el manual viene las piezas especiales, ¿no? Que se necesitan para la conexión. Estaba yo buscándolo, pero no me deja abrirlo. Y según yo lo había bajado, pero no lo encuentro. Déjame ver, a ver. Está aquí. Otra vez. Manual. Fácil entrarla con agua. Bueno, lo buscan ustedes. ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? No lo tengo aquí a la mano y no. Bueno, quería enseñarles nada más, ¿no? Los codos y el slant y las silletas, ¿no? Viene ahí en el manual, ahí en la parte de, entre las tablas de lo de las tuberías, viene también las conexiones y cómo se realizan dependiendo del tipo de material, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que ustedes hayan elegido, pues es el elemento que van a necesitar para poder hacer la conexión de la descarga hacia la red de alcantarillado. Entonces, esto sería lo que además adicionaría a las descargas domiciliarias. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, Profe. sí, profesora. Bueno, fíjate, entonces, ¿qué es lo pendiente ahora? ¿O qué es lo que sigue? Ya para terminar esto. Vas a generar cantidades de obra para la red, para las descargas domiciliarias
vas a generar un catálogo de conceptos para ambos también, ¿no? Tanto para la red como descargas domiciliarias, ¿no? Vas a generar un presupuesto para la red y para las descargas. Vas a generar un perfil, que ahorita te voy a explicar, que lleva el perfil de la red, ¿no? Pero este solamente va a ser del colector. Si no tengo colector y emisor, ¿eh? Y emisor. Si no tengo definido como tal un colector, entonces va a ser una tarjeta, la más larga. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿cómo va a ser ese perfil? Ese perfil, igual que los haces ahí en Caminos, me vas a generar aquí. Tú tienes esta información, ¿no? Tus cotas de terreno, tus cotas de plantilla, y si tienes caídas, pues tendrás este valor. Si no, pues no le hagas caso, ¿no? Entonces, con ayuda de tus cotas de terreno, me vas a generar el perfil del terreno, ¿sí? Como vaya. Luego, con ayuda de las elevaciones de plantilla, me vas a ir trazando tramo por tramo. Aquí en este caso, pues como tengo una caída, por eso se vería así. Ya después seguiría. Me vas a dar el perfil de la plantilla de la tubería, ¿sí? Y me vas a generar, aquí obviamente pues vas a tener tu planta, ¿verdad? Y tu perfil, y ya de ahí se desglosa esto. Me vas a generar una tabla de datos en los cuales voy a llevar lo siguiente. Ay, no, espérame tanto porque mi vecino sale, fíjate. En la parte de hasta abajo voy a tener el cadenamiento, ¿sale? Ese cadenamiento va a cada 20 metros, jóvenes. Entonces voy a tener aquí el 0 más 3 ceros, el 0 más 0,20, el 0 más 0,40, 0 más 0,60, 0 más 0,80, 0 más 100. Si mi pozo o mi distancia del tramo, por ejemplo, fueran 110, entonces aquí pues tendría el 0 más 110 y luego el 0 más 120, o si está en el 0 más 113, pues, o sea, no, 113 no, 103 metros, pues entonces aquí tendría el 0 más 103 metros, ¿sí? Y luego el 0 más 120, etc. Y después voy a indicar la cota de plantilla, la cota de terreno y hasta arriba los datos del tramo, longitud, pendiente, diámetro y el material con el que estás trabajando. Por esto de aquí arriba es por tramo, jóvenes. Lo de abajo es por cada cadenamiento de 20 metros, ¿sí? Obviamente que pues esto va enmarcado con tu, ¿cómo se llama? Tu margen, tu norte, tu croquis de localización, tus datos, tu simbología, etc. Y tus datos tuyos, ¿no? ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. Entonces, fíjate. ¿Dónde estaba yo? Me quedé aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que hace falta que realicen para terminar, ahora sí, toda su red de alcantarillado, ¿sí? Entonces, esto ya nada les pedí a mano de lo que es el cálculo geométrico, ya nada más el plano como es, ¿no? Y lo van a complementar con esto. Y ahora sí, fíjate, después de que termines esto tiene una semana para realizarlo, ¿no? Ya, el trabajo. ¿Qué lleva el trabajo? Portada, índice, objetivo, ¿sí? Objetivo general, no quiero particulares, solamente objetivo general, ¿sale? Después que el marco de referencia, ¿no? Después que, pues ya ahora sí, ¿no? La memoria descriptiva de ese lugar. Aquí me falta algo, ¿no? La introducción. Introducción.
ya con doble I. Luego, ok, memoria descriptiva, memoria de cálculo. Esta, acuérdate, te lo estoy apuntando para que no me digas, es que no pidió eso. Claro que sí, ¿va? Memoria de cálculo. ¿Qué trae la memoria de cálculo? Cálculos a mano. Pero antes de ese va el cálculo, población de proyecto, ¿sí? Ahora sí, cálculos a mano, la tabla hidráulica, ¿sí? Después serían las cantidades de obra, que es lo que vimos ahorita, ¿sí? Y ahora sí, me integran aquí. Aquí voy a poner los planos. Okay. Aquí iría tabla de cálculo, cantidades de obra, los planos. ¿Qué planos? El topográfico. Todo esto ya lo tienen, ¿no? O ya lo deberían de tener, ¿sale? El de la primera vuelta, el de la segunda vuelta, ¿sí? Es que este ya pasó por profundidad, ¿no? Pasó por profundidad y el plano final, que sería ahora sí, ya con todas las correcciones, tanto de cabezas, o sea, de pendientes en cabezas, como de profundidades, de caídas, etc. ¿Ok? Y perfil, ¿no? Después de eso, ¿qué sigue? Sigue el catálogo. Aquí, planos. Ok, estas cantidades de obra me las van a poner aquí abajo. Catálogo. Catálogo, cantidades, presupuestos, ¿sale? Y conclusión. Y finalmente sus referencias bibliográficas, ¿no? ¿Vale? ¿Tienen duda? No, profesor. Bueno, pues ya saben, tienen una semanita. Ahora sí, ahorita les subo esto, y hoy es martes. El martes que viene es la fecha de entrega y ahora sí del trabajo. Ahora sí, nada más pónganse abusados porque ahora sí no les voy a perdonar nada, ¿va? Porque aquí está todo lo que ya deberían de ustedes de tener. Si les falta algo, si me entregan un plano con todos los detalles que les he hecho observación, punto les voy a bajar, ni siquiera décimas, les voy a bajar un puntote porque no saben hacer una introducción, porque no saben desarrollar un objetivo. Ya llevaron metodología, ¿no? O ya deberían de saber. Porque no está con numeradas las páginas, porque tienen faltas de ortografía, porque la memoria de cálculo no está corregida, porque no me entregaron las cantidades de obra. Acuérdate que las cantidades de obra hago yo una tabla, pero también hago un generador, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que le da el soporte a mis cantidades de obra, ¿no? Mis números generadores, ¿sí? Entonces, no te estoy diciendo que me hagas por tramo, pero sí que me des un generador de forma general por cada uno de los conceptos que tú estás
ahí incluyendo. Todo plano debe de traer todo lo mínimo necesario que se requiere para su interpretación de manera correcta. ¿Ok? Profesora, ¿Dudas? hoy para el perfil solamente extraemos de todo el plano nada más el emisor y El colector, ¿no? Ahí El dice colector. colector y emisor. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, pues aquí mi colector está definido por el tramo 11, 12 y 24. Pues entonces quiero el perfil de estos 3 tramos con sus cadenamientos a cada 20 metros, ¿sale? Con todos los detalles de su cota de terreno, cota de plantilla, sus datos, ¿sí? Si tengo caídas, pues las caídas, ¿ok? Oiga, yo no definí ninguno, tengo varias salidas. Elige solo una salida. No, pero no tengo ningún colector, solo tengo definido el emisor. Ah, ok. Entonces, en esos casos, me vas a agarrar una tarjeta. ¿Cuál? La más larga. Entonces voy a empezar aquí, ¿no? En el 1. El tramo 1, 2, 5, 8, 11, 12 y 24. Esta es una tarjeta que va desde arriba hasta abajo. ¿Sí? Entonces solo elegimos una. Pero solamente los que no tengan definido el colector, ¿sale? Que Ok. tengan definidos sus colectores, ¿sí? Los que sí está definido el colector, pues ese es el colector y el emisor. Los que no, me hacen una tarjeta. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Ok, pues entonces, ahora sí, ya no les debo nada. El martes me lo van a entregar, pero el martes empiezo el proyecto pluvial. Ese proyecto pluvial lo vamos a trabajar en equipo. Yo voy a definir los equipos, ¿sí? Y va a ser mucho más rápido, ¿oyeron? El martes veo el cálculo hidráulico, el jueves el cálculo geométrico, el otro martes el coladeras y lo que me haga falta, y hasta ahí acabo. Y tienen, cuando mucho, 3 semanas o 2 semanas para terminar ese proyecto, ¿sale? Entonces ya, ahora sí, ya nos fuimos por las piedritas, casi de rodillas, ¿no? Ya pagamos la penitencia y ahora sí, vamos a trabajarle, ¿va? Lo dejo de compartir y ahora todos sí. se traen un PDF, ¿verdad? Sí, maestra, todo ¿cómo iba a ser la va entrega? a ser, todo eso en un PDF, todo, ¿sale? No recibo tablas de cálculo en Excel, muchachos. No voy a estar abriendo un archivo de su información y otro archivo de la tabla y otro archivo del plano en AutoCAD. Ni tengo AutoCAD, así que si me los mandan en AutoCAD ni los voy a poder abrir. ¿Sale? Entonces, ya, ¿tienen alguna duda de lo que van a entregar? Todo ya lo tienen, ¿no? Lo único que les falta son lo que vimos ahorita. Dime. Entonces la entrega es en un solo PDF y se lo mandamos a su correo o No, va a ser. voy a habilitar un espacio en Classroom. Ok. ¿Sale? Profesora, tengo otra pregunta. Bueno, Dime. para los cálculos a mano, los que tenemos muchos tramos, podemos incluir, por ejemplo, varios cálculos en una sola hoja. Sí, Sí. Ok, sí, no sé, pues, si no pero está- se supone que ya los hiciste, ¿no, Francisco? sí, pues, pero como los escaneamos, me refería a que si en una hoja podemos incluir, por ejemplo, 4 hojas, por así decirlo. O sea, 4 imágenes bueno, 4 escaneos. Pues sí, pero es un solo documento. O sea, no me vas a entregar varios PDF, es un solo documento donde va todo. Bueno, lo que yo creo que entiendo, lo que entiendo del compañero es que dice que para que no sea tan pesado en el mismo documento, o sea, tome una sola foto de 4 hojas, por ejemplo. Yo que tengo 119 tramos, tomo una foto de 4 cálculos en una sola. Para que no sea... Bueno, sí, siempre y cuando se vean, ¿no? Ok, sí. O Y bueno, si te caben 5 o 6, pues también, nada más que se vea bien, sí, lo creo. ¿no? Ujú. Exactamente. Sí, gracias. Ya. Ay, Francisco, ya me habías asustado, dije yo.
Francisco, ¿qué pasó? Está bien. Sale, pues, ¿qué me deben? ¿Qué les debo? Ya no les debo nada, ¿eh? Ya. Ya acabé. Por fin. Ya me había hartado a mí también. No es cierto, es broma. Una pregunta, ¿el cálculo de caídas, sí tiene que ser, lo tenemos que hacer los cálculos a mano o eso también lo podemos traer? No, nada más, yo nada más voy a revisar el plano. Ah, bueno, déjenme decirles, el martes me lo entregan y el jueves les voy a hacer examen. ¿De qué viene su examen? Viene cálculo hidráulico, cálculo geométrico, ¿sale? Vienen caídas, ¿ok? Así que no me digan, ay, es que no nos dijo. Sí les dije y hasta les dije que venía. Ya si ustedes no estudian, pues ya es su problema, ¿va? ¿Desde esta semana o de esta semana a la otra? No, la otra semana. La otra semana, ¿no? Para que tengan esta semana para terminar. ¿Vale? Ok, maestra. Sale, pues a ver, ¿qué me deben o qué? ¿O me Yo enseñan te el iba a jueves, presentar, o qué? profesora. Pues Tengo ya. dudas en el break. Es que no me dejan compartir. Pues ya está, ahora sí. Ay, qué día.